Bueno, bien, Santi. El día de hoy vamos a hacer una introducción del peronismo. Tengo todas esas pestañas ahí, como para tener material para ir cruzando información. No te preocupes, no vamos a ver todos esos 5 videos, pero son videos muy cortos que está bueno tenerlos presentes y después los pondré en el aula virtual para poder entender qué es esto. El contexto del surgimiento del peronismo hay que verlo en lo que es Argentina y el mundo, ¿sí? El 17 de octubre del 45, Perón, que formaba parte del gobierno de facto de Miro Farrell, el golpe que vino desde 1943 en adelante con Ramírez, Farrell, es depuesto de su cargo porque venía acumulando, digamos, cierta poder, por decirlo de algún modo, que era, por un lado era secretario de Previsión y Trabajo, que decís, bueno, es una secretaría, ¿no? Parecería que no trabajo, pero se impulsan ciertas reformas, digamos, dentro del sector laboral, desde esa secretaría, que benefician a los trabajadores, como ser el aguinaldo, ¿sí? Muchos dirán, bueno, el aguinaldo peronista. Eh, si el aguinaldo es peronista, pero el gobierno era de Farrell, entonces el aguinaldo es de Farrell, porque siempre me gusta hacer este juego de decir quién impulsa la ley, porque si la ley la impulsa el peronismo, entonces la AUH, que la impulsó la coalición cívica, es de la coalición cívica. Lo dejo ahí como para siempre ir ubicando cuestiones, ¿sí? Me gusta problematizar sobre las cosas. No que me digan, vamos a hablar de esto es así. No, no me gusta. Es como si ahora vinieran y dicen la Tierra es plana. Está bien, pero hay evidencia física y científica que por ahora a mí me hace creer que la Tierra es redonda. O una linda mandarina hacia achantadita. El contexto a nivel mundo lo vamos a ir viendo, por ejemplo, acá en Pinterest, tengo esto seleccionado, que son todos los afiches del peronismo. Como podremos ver, los afiches del peronismo, como este plan quinquenal, que es una cuestión relacionada a la economía, que se va a trazar un plan de 5 años de economía, ¿sí? Acá lo vemos al general Perón en un supermercado comprando víveres, ¿sí? La cuestión de Eva Perón y el amparo de los humildes. Acá lo tenés, creo que cuando estaba de agregado, esa foto no sé si es cuando era agregado o cadete en el colegio militar o agregado en Italia. Como había mencionado, digamos, Perón fue como agregado, entre comillas, militar, a la embajada italiana, argentina en Italia, donde puede observar, digamos, ciertas ideas de Mussolini y el fascismo italiano, fascismo entendido como partido político que era el que proponía Mussolini, ¿no? Como una cuestión fascista todavía, ¿sí? Aunque hay que entender que el fascismo es un corporativismo, donde se observa que la cabeza dice y el cuerpo obedece. Eso hay que tenerlo presente para entender el peronismo, donde el peronismo va a ser un partido político que va a tener la cabeza en un líder carismático, ¿sí? En sociología se lo llama de ese modo carismático o bonapartismo, donde el que lidera es uno y el cuerpo obedece. ¿Cuál es el cuerpo del peronismo? CGT, ¿sí? El peronismo como si digamos, no podríamos decirle peronismo, hay que llamarlo bien correctamente, partido justicialista, ¿sí? Porque vas a tener a peronistas que dicen yo soy peronista del 45, yo del 52, yo del 74, yo del 90. Ahí es donde hacen algunos y dicen, no, acá no hubo peronismo en el 90, pero pertenecía al Partido Justicialista, esa persona que falleció este año. Mismo caso, por ejemplo, no, el año pasado. Mismo caso, por ejemplo, de decir, no, bueno, del 2003 en adelante el peronismo. Peronismo, no, justicialismo, llamémoslo por lo que es el partido. ¿Sí? Peronismo sería, como indica el nombre, seguidores de Perón. Hicimos movimiento, Perón, movimiento de Perón. Entonces, si el líder carismático muere, lo que quedan son las ideas. ¿Sí? Esta gráfica, digamos, acá que hay todos estos afiches de época, por ejemplo, este de acá, Perón, 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 y cómo te lo separaban. Esto pertenece a un manual de la primaria
donde se enseñaba a escribir en base al nombre del líder carismático. Ahí es donde se empieza la cuestión a como ver, digamos, de decir, a ver, ¿hay adoctrinamiento? ¿No lo hay? ¿Qué es esto? ¿Qué aparece? ¿Sí? Mismo acá, por ejemplo, la nacionalización de todos los servicios. Es una época muy buena económica para Argentina porque, como decíamos, hay que tener presente el contexto. Estos afiches y el estilo de videos que vamos a ver ahora corresponden a un estilo de época propagandístico. Estados Unidos hacía esto, en Alemania ocurría esto, Francia, Italia, la Unión Soviética, en todo el mundo ocurría esto, porque era un modo de dar a conocer las políticas de Estado. Y hay que entender que por políticas de Estado se refiere justamente a todo lo que abarque a la sociedad, ¿sí? No políticas de gobierno. Porque un gobierno puede impulsar una política, pero si ese gobierno se va, esa política, si no continúa, es una política de gobierno. Si esa política continúa, es una política de Estado. Es como decir, hay cosas que no se van a alterar. ¿Sí? Eso es una política de Estado. Como decía recién, por ejemplo, la AUH. ¿Sí? La AUH le impulsa un sector, digamos, del 2002, que venía impulsando un sector político dentro del Congreso, pero recién se aprueba para el 2006, creo, el primer gobierno de Cristina. Entonces, desde ahí en adelante no se ha cuestionado esa política de Estado, ¿sí? Eso es una política de Estado. Política de gobierno es que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, este año se aprobó el impuesto a la riqueza de los multimillonarios, ya ni me acuerdo el nombre cómo es, pero esa misma política, digamos, hay que ver si es solo circunstancial, como dice la ley, por el tema de la pandemia de COVID, o si esa política se vuelve de Estado. Por ahora es una política de gobierno. Es por lo que durara la pandemia se aprueba esta ley. Ahora hay que ver cuándo se regule de que se termina la pandemia. Es una carga pesada porque, por ejemplo, el siguiente gobierno que venga, sea de este partido o de otro, al tener esa masa de ingresos, si esos ingresos están asignados a cuestiones esenciales, salud, educación, transporte, subsidios, ahí es donde va a decir, es complicado desarmar esa masa de impuestos que ingresa al Estado y se utilizan en esas cuestiones. ¿Sí? Ahí es donde una política de gobierno puede transformarse en política de Estado. No voy a marear mucho por ese lado. Sí hay que tener presente estas cuestiones de que a nivel mundo, por ejemplo, tenemos movimiento social emergente en el caso de Argentina, ¿sí? Acá está buenísimo, Evita golpeando a un pseudo Lenin bebé, como diciendo, acá no vienen los rojos, ¿sí? Acá hablando de la cuestión del transporte, pero para entender un poco la economía del peronismo, dame un segundo que esto está por acá, ¿sí? Primero, la imagen no es buena, es de un viejo pizarrón del año 2019, acá de la Avellaneda, de un curso que tenía, y hay que entender, digamos, algo que a mí me gusta hablar de la economía del peronismo como en el contexto en el que surge, ¿sí? Es a nivel mundo se cuestionaba ya el liberalismo económico por la crisis del 30 que tuvimos allá desde octubre del 30 hasta el 33. Entonces, la economía mundo ha cambiado a un keynesianismo, donde hay una intervención activa del Estado, ¿sí? Y desde 1933 en adelante hay una industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Lo que va a ser, digamos, la economía del peronismo, a su vez, va a ser la nacionalización de la economía. Como lo hace con esto que veíamos acá anteriormente, hay que darle tiempo a la maquinola para que funcione, porque le cuesta tener todo esto abierto, pero acá donde dice nacionalización de los servicios telefónicos, hay que entender que no solo fueron los telefónicos. Tenemos, en la época del peronismo, todo servicio, digamos que era privado, pasó a manos del Estado. ¿Pero por qué es esto? Por deudas que tenían contraídas las naciones con la Argentina. ¿Pero por qué tendrían deudas? Mito número 1 del peronismo. El Banco Central estaba lleno de lingotes de oro que abrían la bóveda y se tropezaban con los lingotes. Falso. Como antes dije,
Gran Bretaña tiene una gran deuda con nosotros por producto de la Segunda Guerra Mundial y la venta de insumos para todo lo que era alimentar al pueblo, digamos, ¿sí? No le vendíamos armas, ¿no? Le vendíamos básicamente comida, tanto a ellos como a Estados Unidos. Estados Unidos puede pagarte tranquilamente, no pasa nada, pero Inglaterra ya viene en franca decadencia, digamos, su imperio económico. De hecho, cuando termine la Primera Guerra Mundial, se termina el patrón oro, la libra pierde valor y se pasa al patrón dólar, que es lo que conocemos actualmente, ¿sí? El dólar viene a ser la moneda hegemónica de Occidente durante todo este tiempo. Hablaremos de Occidente porque Oriente se maneja en otro sistema, digamos. No están tan pendientes del dólar todavía. Estas deudas que contraen las naciones, por ejemplo, en esta época del peronismo, España tenía una deuda grande con Argentina, producto de la Guerra Civil Española, también, digamos, un conflicto interno de España, en la cual Franco compra comida a Argentina. Entonces, esa deuda que se contrae, el peronismo, digamos, le condona la deuda a España, ¿sí? Luego, por ejemplo, tenemos casos, como ya mencioné, de Francia, Alemania e Inglaterra, que esas deudas que tienen les van a saldar justamente de este modo, diciendo, mirá, no puedo pagarte esto, entonces lo que hago es te doy las empresas que tengo como parte de pago. Lo que habría que averiguar bien, que siempre lo dejo como ahí como incógnito para futuro, es en el 47 se va a nacionalizar, se va a empezar con la nacionalización de los servicios. En el caso británico, como sabemos, la red ferroviaria. Había red ferroviaria también en manos francesas y muchos servicios en manos de alemanes. Por ejemplo, el de energía y algunos telefónicos. Todo eso se va a nacionalizar y a pasar a manos del Estado por condonación de la deuda de esas naciones con la Argentina. Eso va a hacer, digamos, que haya cierta bonanza, digamos, porque acá es donde se puede hacer un paréntesis por un segundo. Perón, ¿sí? Se puede buscar en YouTube, no está a favor, ¿sí?, de las empresas estatales, sí estaba a favor de empresas mixtas. Aclaremos cómo es esto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, a ver si lo encontramos por acá la imagen, acá tenemos abajo un rastrojero, una camioneta en realidad, vamos a ver si lo encontramos por acá. En Córdoba se impulsó una empresa estatal que se llamaba IAME, ¿sí?, Instituto Aeronáutico Mecánica del Estado, en el cual se va a empezar a armar de todo dentro de ahí. A ver, acá no lo tengo, creo, pero básicamente es, como decía, Perón ve, digamos, como que hay un faltante de una inversión privada en toda la Argentina. Entonces, va a impulsar que haya, primero, una empresa estatal que contrate pequeñas pymes privadas y luego, como esa empresa estatal genere el mercado, le hace autos, motos y aviones, ¿sí? En el IAME se van a fabricar esas tres cuestiones, y un tractor también, ¿sí? Va a estar el tractor Pampa, la moto Puma, la camioneta rastrojero y el auto rastrojero, ¿sí? Y finalmente el avión Pulqui, un avión a reacción. Pero, ¿por qué es esto? Esto es para demostrar que en la Argentina hay un mercado creciente y demandante de estos insumos, ¿sí? El parque automotor era muy escaso, pero al producirse, digamos, autos, camionetas, aviones, motos, todo acá, va a abrir una oferta al mercado, entonces van a venir empresas de afuera para la Argentina a producir. Cuando esto ocurra, la idea de Perón siempre fue decir, empieza como empresa estatal, se pasa a un modelo mixto, para luego ser solo una participación estatal y que el privado se haga cargo de esto, ¿sí? Están las palabras de Perón, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Ahora, ¿cómo va a ser esto? Para financiar, digamos, al privado, es donde entra esta cuestión de aquí abajo de la sustitución de importaciones. El modelo de la economía peronista se basa en el proteccionismo, esto que nosotros conocemos como decir, si Argentina tuviera una planta de chips y produjera un celular argentino y costara, por ejemplo, 50.000 pesos, un valor razonable para un celular de media gama,
pero todos los media gama, digamos, que vienen de afuera valen entre 20.000 y 30.000, ¿sí? Lo que haría, digamos, el peronismo en este caso al producir este celular es decir, por impuestos internos, lo que hago, el valor de esos 20.000, ¿sí? Lo subo a 50.000 y queda en el mercado ver qué demanda, ¿sí? Si se lo compro a Argentina o se lo compro al privado que lo trae de afuera, ¿sí? Y si se lo compra al privado de afuera, lo que hago es con esos impuestos, como pongo acá, se crea lo que es el Banco Industrial, ¿sí? Y el IAPI, están muy relacionados estos dos. El IAPI es el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, ¿sí? ¿Para qué servían estas dos cuestiones? El IAPI va a comprar, digamos, ya desde la época del golpe del 30 en adelante, se crean las juntas nacionales reguladoras. ¿Sí? Está la Junta de la Carne, la Junta del Grano, que lo que hacen es acopian toda la mercadería y luego la venden para afuera. ¿Sí? En la época del peronismo eso no se va a tocar, se va a mantener, y lo que se va a hacer es decir, miren, se va a garantizar un precio interno a los proveedores de estas materias primas, ¿sí? Que siempre va a estar hasta el tope, ¿sí? Si el mercado internacional se dispara el precio, eso es ganancia del Estado y se va a usar para un crédito blando. También, digamos, con los impuestos que se cobren de lo que se importa más caro, crédito blando para la industria. Al principio es un sistema muy efectivo. La idea ¿cuál es? Que la industria cuando recibe ese crédito, lo reciba para actualizar su maquinaria, producir más rápido, más eficiente, mejor, ¿sí? Es decir, en vez de tener una máquina que haga este movimiento, ver una máquina que haga tac, 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 haga más rápido la producción. Entonces se vuelve más competitiva, al volverse más competitiva, baja los costos, produce más, entonces por ahí en vez de un celular 50.000 pesos, puede bajarlo a 35. ¿Sí? Insiste, ya bajó en 15.000, entonces cobra menos impuestos al que viene de afuera. Y ahí se empieza a generar una competencia sana en el mercado. La idea siempre del keynesianismo, del peronismo o de la economía es generar la oferta, ¿sí? En el caso este es el Estado genera la oferta y activa la demanda. Pero la idea siempre es desactivarse en el largo plazo, no es permanecer continuamente. No es siempre el Estado tiene que ser keynesiano, siempre tiene que estar. Porque así como el keynesianismo surge en 1940, hasta 1973 a nivel mundo no se va a cuestionar, pero ya veremos qué ocurre en 1973 a nivel mundo, cómo impacta en Argentina. Lo deja ahí como puntos suspensivos. Es una lindo, digamos, tirar una flecha hacia el futuro y dejarla que vaya. ¿Sí? Ahora bien, como decíamos, están los planes quinquenales. Los planes quinquenales van a ser un modo de organizar la economía. De nuevo, no es algo que a Perón se le ocurra porque es un iluminado. Es algo que vio que ocurría en Europa, tanto en Italia, en Alemania y en Estados Unidos. Todas las grandes naciones, a partir del keynesianismo, decían organizar la economía, ya que es un Estado interventor, entonces tengo que ver cómo lo organizo. De nuevo, un Estado agropecuario, agroexportador, como es el argentino, organiza la economía del siguiente modo. Vende para afuera, lo que obtiene de ganancia, como decíamos. Si el precio es de $100 la tonelada, se garantiza al productor interno $100 por cada tonelada. Si el precio se dispara por arriba, es ganancia del Estado. Ahora, ¿qué ocurría si era por debajo? El Estado pagaba la diferencia. Ahí es donde eso ocurrió en el peronismo, una sequía, hizo un mal rendimiento de la economía, entonces la diferencia tuvo que pagar el Estado. ¿De dónde sacó la plata? Del IAPI. Entonces, al haber menos plata en el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, hay menos plata para créditos para la industria y se vuelve un poco más lento la economía. Pero durante la economía del peronismo sí hay que destacar estas cuestiones de, es la primera vez que las políticas que vienen ocurriendo desde 1936 en adelante, en términos industriales, empiezan a dar superávit. ¿Sí? Es decir, por primera vez, a partir de 1950, Argentina pasa a ser
superávit comercial industrial, ¿sí? Siempre fuimos en términos agropecuarios de tener superávit, es decir, vendíamos más de lo que comprábamos. Pero en términos industriales veníamos para atrás, vamos a decirlo en criollo. Pero a partir de 1950, producto de una política de Estado de promover el intercambio, darle créditos a la industria e impulsar eso, se produce, digamos, por primera vez un superávit comercial en la balanza industrial. ¿Cómo es que ocurre esto? En el partido de Avellaneda, ¿sí? En la zona pegada al riachuelo, surge una fábrica llamada Siam, que era la que fabricaba grandes batidoras para el amasado de pan. Pero esa misma industria va a ser la que da lo que se llama la línea blanca de heladeras, lavarropas y cocinas. Se llegaron a exportar heladeras a Latinoamérica y a Estados Unidos. Es increíble que por ahí haya en este momento, en una casa en el medio de Texas, una heladera Siam con bolita. La bolita era básicamente para que no te dé una descarga de electricidad. Mito de los abuelos, que no abras la heladera descalzo. Era porque como era toda de metal, si esa bolita no estaba y vos agarrabas el metal así, te daba una patadita muy interesante. Ahora bien, vamos para acá un poquito. Esto es el Archivo General de la Nación, tiene mucho contenido y material. En el caso de la educación, lo que, digamos, luego voy a poner este video en el aula para que lo puedan ver, hay algunas cosas que están buenas. Acá los primeros 3 minutos se lo observa a Perón hablando, digamos, de la cuestión de la educación. La educación va a ser algo vital, digamos, para el peronismo. Va a impulsar lo que es las pasantías, vamos a decirlo también de nuevo, en criollo. Esta industria que se va a poner en Córdoba a cargo del Estado, ¿sí? Que va a producir la moto, va a estar a cargo de los chicos que estén en sexto año de una escuela técnica, ¿sí? Durante el peronismo se impulsó muy fuerte lo que es la escuela técnica, el oficio, ¿sí? Porque en palabras de Perón, como le dice, había 3 millones de estudiantes en la primaria, pero de los 3 millones al secundario solo pasaba 1 millón, se perdían 2 millones ahí. Y después dice que de ese millón que estaba en el secundario, solo 100.000 llegaban a la universidad. Entonces decía, algo está pasando acá. Y de hecho, decía que lo que ocurría es que tenías ese 2 millones de primaria y secundaria, se volcaban al trabajo, pero se volcaban también a oficios, se volcaban a diferentes sectores, digamos, que como vemos anda bien rápido esto. Gracias por esta publicidad, pero no la necesitamos. Mención no paga por si acaso YouTube. Anda lenta la cosa. Acá es el plan quinquenal, discurso de Perón. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? A ver, espera, vamos a ver si está más adelante acá en el video. Sí. A ver por acá. Esto es algo que se impulsa mucho, digamos, durante el peronismo, en términos, digamos, de la educación, como decíamos, es la cuestión de formación de los obreros. Acá no había, digamos, una clase obrera, ¿sí? Netamente que se formara en la secundaria, ¿sí? Era, el obrero entraba a la fábrica, empezaba a barrer y por ahí después iba adquiriendo el oficio dentro de la fábrica y lo iba adquiriendo, punto. No había lo que se llama un conocimiento de la industria. Con el peronismo sí lo que se va a impulsar es justamente empezar a formar a ese obrero en términos educativos. Entonces, a ver, espera que vamos a buscar el IAME, así lo podemos ver bien. Lo que va a hacer el peronismo es pasantías, ¿sí? La pasantía, digamos que hoy te dicen que está mal, en el pasado está bien, aparentemente. Vamos a poner más fácil, rastrojero, para poder verlo. Rastrojero. Tic.
Este auto se fabricaba en Córdoba y se fabricaba 100% argentino. ¿Sí? Acá está una imagen de época. ¿Sí? Sí, ¿sí? Este auto fue diseñado, digamos, por ingenieros argentinos que se formaban en las escuelas y universidades también. Esto permitió mostrar, digamos, que las pickups eran necesarias en el campo. Entonces después van a venir la Ford, la General Motors, etc. Pero como te mencionaba anteriormente, en este caso, digamos, lo que ocurre es el Estado es una empresa al principio que va a ser la que active la demanda. No está mal las pasantías, ¿sí? Porque adquiere experiencia. Y de nuevo, no lo digo yo, lo va a decir Perón, pero es como que depende quién te lo diga, hay que estudiarlo bien a fondo. Para mí es una cuestión de que si en mi época me hubieran dado la posibilidad de hacer una pasantía en alguna empresa, me hubiera aprovechado por ahí. Tenía tiempo disponible. Pero la explotación de los chicos también es experiencia para los chicos, ¿sí? O sea, es la libertad de cada uno de querer hacer o no. Que también podría haber dicho, no, no me interesa formarme en, no, no voy a trabajar para Google, no. O sí, voy a trabajar para Google. Todo depende. Pero ¿por qué se hace esto? Es necesario formar a los obreros que van a ingresar al mundo laboral y mostrar que tenemos mano de obra calificada para que vengan las empresas acá, porque lo que nos falta es trabajo en calidad. Cuando se forme todo esto, después van a venir todas esas empresas para acá. Luego, digamos, voy a dejar en el aula virtual los links de estos videos de hoy. La verdad que están muy buenos a escuchar, digamos, la palabra directamente del protagonista. De hecho, algo particular, digamos, para destacar también el peronismo es que no ha ocurrido, digamos, en toda Latinoamérica este fenómeno del populismo con un líder carismático. Sí ha ocurrido por ejemplo, en Brasil, ha ocurrido el otro era en México, ¿sí? Pero, digamos, se pueden contar los casos. No hay todo en 1940 en adelante en Latinoamérica el surgimiento de los populismos. Populismos en el sentido de entender que el sector de la clase media apoya abiertamente a un líder carismático, ¿sí? De hecho, si uno va, por ejemplo, a Chile o a Uruguay o a Bolivia, Paraguay, no logran entender a fondo, digamos, el fenómeno del populismo, ¿sí? Porque no lo han trascendido, ¿sí? Ellos han tenido lo que se llaman políticas de Estado, que no se han cuestionado, ¿sí? Argentina tiene esas políticas de Estado, ¿sí? Y tiene el populismo en sí, ¿sí? No hay que entender el populismo como algo con carga peyorativa, hay que entenderlo por lo que es, ¿sí? Nuevamente, digamos, es el segundo fenómeno de masas que ocurre en la Argentina. El primero va a ser el radicalismo, el segundo va a ser el peronismo, ¿sí? La cuestión es entender que cuando hay una necesidad insatisfecha por parte de las clases populares, en algún momento puede ocurrir que algún partido político se forme en torno a esa necesidad, se capte la voluntad de voto y pueda empezarse alguna política dentro del Congreso, que por ahí a futuro te pueda llevar a una presidencia. Pero de nuevo, tiene que ser una política de Estado a largo plazo, no una política partidaria, ¿sí? Bien como, digamos, si yo te menciono lo que acá los chicos me habían comentado en su momento, las tres banderas del peronismo tenés justicia social, soberanía política e independencia económica. La verdad que son tres banderas que deberían ser, por ahí, políticas de Estado en largo plazo, donde haya justicia social, soberanía política e independencia económica. ¿Cuál va a ser el gran problema, digamos, a futuro del peronismo? Ahora sí, la grieta, por decirlo de algún modo en términos modernos, agrupa toda la oposición política de un lado. Tiene en contra a los socialistas, a los comunistas, a la iglesia, a la sociedad rural argentina, a los capitales extranjeros.
¿sí? Y a grandes empresas internacionales que quieren venir a la Argentina, pero tienen ciertas leyes que les juegan en contra. Entonces, agrupar a todos en una sola vereda va a ser una resistencia muy fuerte. Ya veremos cuando lleguemos al golpe del 55 también cuál es el condimento, digamos, de la época. Entre paréntesis, digamos, las elecciones fueron del 46 al 51, la elección del 51 la gana el peronismo y le da casi una mayoría automática en el Congreso. Desde el 51 hasta el 55 va bien la cosa. Pero bueno, no termina el mandato por un año. Hay que entender luego qué es lo que ocurre ahí. Pero falta un tiempo para eso. Todo lo que sea, digamos que ya veremos cómo la clase media, digamos, los movimientos sociales, el bienestar económico del peronismo, será en la siguiente clase. Luego veremos la relación con las empresas y esas cuestiones. Pero bien, por ahora quería dejar marcado todo el contexto del peronismo y algo que una vez encontré y dije, wow, que estuvo bueno, era, por ejemplo, el peronismo nacionalizó la cervecería Palermo en Quilmes. Ahora veremos, digamos, esas nacionalizaciones cómo ocurrían. Pero esto ya corresponde al segundo plan quinquenal, que cuando entremos en economía del peronismo, lo podremos ver bien adelante todo esto. Cabe decir, digamos, que así como depende de la campana que escuches, podés ver o determinado signo político u otro, ¿sí? Es decir, algunos te van a decir los mejores años de la Argentina fueron peronistas y otros te van a hablar con una piel de gorila, ¿sí? Todo depende de cómo quiera escuchar uno. La realidad es que, como digo, a mí me gusta pararme abajo en esa grieta y analizar las políticas de Estado, ¿sí? Que son lo que importa. No importa, digamos, la cara del presidente, ¿sí? O, sí, como dije alguna vez, no me importa si tiene ojitos claros, o si es mujer, o si tiene un bigote, o si elijan el presidente de la historia que quieran. A mí lo que me importa que deje un presidente, un partido en el gobierno, son políticas de Estado. ¿Sí? Es lo que nos tiene que importar a todos. No nos tiene que importar si, como dije antes, si alguna cuestión física de la persona. Porque si no, no estaríamos entendiendo por dónde va la cuestión. La cuestión no va por si me cae bien o me cae mal. Tiene que importar lo que haga para toda la nación argentina, ¿sí? No para uno u otro. Es como dicen, acá estamos todos, ¿sí? Si cada uno empieza a tirar para un lado, este barco se separa en dos partes y ambas partes se hunden, ¿sí? No es que una parte del barco va a quedar a flote y la otra se va a hundir. Sí, a flote por cuánto tiempo. Después se hunde. Si un barco se rompe, hola, Titanic, 2 puntos. Pero bueno, ya iremos viendo en las próximas clases, digamos, cómo viene el tema de la economía peronista, la intervención de lleno del peronismo en esas cuestiones, y se puede hasta ligar, digamos, con el partido de gobierno actual, así como el peronismo impulsó las pasantías en 1947 en adelante, ¿sí? El presidente fallecido, Néstor Kirchner, en su momento sacó también una ley, ¿sí? Que rige actualmente, de educación, en la cual se impulsan las pasantías, que es lo que da el pie, por ejemplo, a lo que se llama la Escuela del Futuro, que tiene la Ciudad de Buenos Aires, con el tema también de pasantías de quinto año. No está, digamos, todavía al 100% operando esas cuestiones, pero es como decir, cuando llegue la posibilidad, qué sé yo, todo tiene que ser evaluado. Hay que entender el contexto en el cual Néstor Kirchner impulsa esta ley de escuelas industriales con pasantías, pero también que nos llega a nosotros, que es año 2003, de nuevo. Industria rota, falta de mano obrera calificada, ¿sí? O porque se había ido del país, o porque no se había capacitado, porque no había un horizonte y un futuro, ¿sí? Entonces, todo lo que falta en la Argentina siempre es horizonte, futuro, previsibilidad y proyección.
cuestiones muy básicas. Si uno no logra proyectarse en el futuro de qué quiero hacer, de qué quiero vivir, dónde quiero trabajar, sea que trabaje para otro o trabaje para mí, si esa posibilidad no está hacia adelante y todo es una neblina, estamos complicados. Entonces, los contextos tienen que ser analizados. Así como en el peronismo se impulsa esta ley de pasantías, luego se va a impulsar actualmente en el kirchnerismo, ¿sí? El primer gobierno de Néstor Kirchner, pero es interesante escuchar que digan, esta ley está mal, ¿y quién te lo dice? Pero bueno, eso lo dejo para anécdota, digamos, de cuando ocurra. Así que por ahora terminamos el contexto del peronismo, pero espero no haber mareado mucho. Ya, como dije, en la próxima clase ya entraremos con los planes quinquenales, luego con los movimientos sociales, la clase media, cómo se relaciona con el peronismo. Así que nada, por ahora frenamos acá la grabación y listo.